más allá de la crisis sanitaria la que hemos enfrentado, la que ya estaba y se sigue viviendo, sigue latente y cada vez más latente, es la crisis migratoria. Todas estas personas, la mayoría de Centroamérica, y digo mayoría porque no son todos, que vienen en búsqueda del mal llamado sueño americano. Y recordar que apenas hace 2 días el gobierno de Estados Unidos, a regañadientes, si lo podemos decir así, porque bajo una orden de un juez tuvo que restablecer el programa de permanecer en México todos aquellos solicitantes de asilo que cruzan por nuestra frontera norte hacia la frontera sur de Estados Unidos, piden asilo y tienen que regresar a nuestro país y aquí esperar hasta que las autoridades de Estados Unidos les asignen una audiencia con un juez de migración, pero también tenemos miles de migrantes diseminados en todo el país que buscan regularizar su situación aquí en México porque quieren trabajar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué dimensión tiene realmente esta situación en este momento en Centroamérica, aquí en el país y hacia la frontera norte, hacia Estados Unidos? Para darnos un panorama completo al respecto, tenemos, en este caso, nos hacemos una conexión directa con el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, a quien le agradecemos enormemente estos minutos. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el tiempo y por el interés en el tema migratorio. A tus órdenes. Al contrario, hemos presentado durante los últimos días, durante los últimos meses, esta crisis en donde a lo mejor muchas personas queremos hacer oídos sordos de lo que está ocurriendo porque nos enfocamos en la pandemia, pero esta crisis tiene años y se ha ido aumentando, considero, desde hace meses aquí en nuestras fronteras, dentro de nuestro país y de cara hacia Estados Unidos. Hay miles de personas que buscan regularizar su situación en el país y que están enfrentando muchos problemas para ello. Por ejemplo, hace 2 días vimos una manifestación de haitianos al sur de Monterrey, en Avenida Lázaro Cárdenas, algo que honestamente jamás había visto. Alberto, ¿qué está pasando? Pues sí, mira, como bien mencionas, la pandemia pues creó una crisis económica a nivel mundial y esta crisis pues en definitiva tocó a los países de Centro y Sudamérica en donde había gran cantidad de personas viviendo. En el caso de Haití, desde pues los huracanes, los golpes de estado, las masacres, pero también el asesinato del presidente, pues hubo mucha gente que tuvo que huir de Haití y estuvo viviendo por muchos años en Brasil, en Perú, en Costa Rica, en República Dominicana, en Chile. Sin embargo, al momento en que empieza la crisis causada por la COVID-19, pues estos países también se ven en una crisis muy fuerte, el sector de la construcción también se ve muy comprometido y muchas de estas personas pues nuevamente se ven en una situación muy compleja y tienen que abandonar los países donde pues de forma temporal estuvieron. Hay que decir también que estos países que he mencionado y que les he mencionado, pues no tienen leyes migratorias del todo pues protectoras y estas personas nunca pudieron estar de forma regular en esos países, sino que se mantuvieron la mayoría de ellos y ellas de forma irregular. Por lo que al momento de una crisis económica, pues los más afectados fueron estas personas, quienes se han visto la necesidad de tener que abandonar estos países con la intención de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Pues bueno, porque Estados Unidos, a pesar de la crisis, sigue siendo hasta este momento el país con mayores capacidades económicas y que brinda al menos la posibilidad de una vida relativamente digna con todo y las persecuciones que la gente vive. Entonces es por eso que no únicamente la gente centroamericana, sino ahora se le suma la gente haitiana, está pretendiendo llegar hacia Estados Unidos. Algo importante que recordar es que no estamos hablando solamente de migrantes económicos, sino también de solicitantes de refugio, es decir, personas que en sus países de origen su vida está corriendo peligro. Centroamérica y Sudamérica no únicamente está viviendo una crisis económica, sino también una crisis de seguridad, en donde las bandas delictivas, las bandas del narcotráfico son quienes están imperando, quienes están tomando las órdenes y quienes están, por ejemplo, inclusive tomando de forma por la fuerza a los jóvenes, a los niños, para reclutarlos de forma forzada en estas bandas delictivas. ¿Qué le queda a los papás? Pues prácticamente huir
para salvar su vida y salvar la vida de sus hijos y de sus hijas. Desgraciadamente, lo que hemos encontrado pues son que somos países poco protectores de esta población, tendemos a criminalizarlos, tendemos a pensar que ellos son los culpables. De repente oímos conversaciones como de, ¿para qué vienen si saben que aquí estamos muy mal? ¿Para qué vienen si saben que aquí no hay trabajo? ¿Para qué vienen si saben que aquí los vamos a maltratar? Y parecería que las víctimas son las responsables de lo que les está ocurriendo, cuando las víctimas son la consecuencia de un sistema que hasta este momento está en crisis y que no ha podido darle la oportunidad a estas personas de desarrollo. En este tipo de problemáticas, todos los países, todos los gobiernos son corresponsables. Tenemos una economía globalizada. En una economía globalizada, todos y cada uno de los que la componemos somos corresponsables y por consecuencia, de forma indirecta y seguramente no voluntaria, estoy convencido en que ninguno de los que están en este momento viendo la pantalla, viendo tu noticiero, quieren que esto suceda. Sin embargo, la forma en la que hemos construido el mundo, que no nos han preguntado tampoco, que simplemente así es, pues ha sido la responsable de que esta gente esté huyendo de sus países y esté llegando a países como los nuestros intentando pedir protección. Alberto, y también precisamente estas necesidades han orillado a las personas a buscar o bien se acercan a ellos estas bandas de criminales. Han desmantelado bandas de tráfico de personas en Ecuador, en Chile, en Brasil, quienes han trasladado a muchos de estas personas o han tratado de encaminar o con mentiras y con todo lo que conlleva, les han exigido cantidades importantes de dinero, lo poco o mucho que han podido reunir allá en Sudamérica, lo destinan para estas bandas con el anhelo de llegar a nuestro país, donde algunos les prometen que rápidamente les van a regularizar su situación, pero llegan a Tapachula, llegan a Chiapas, llegan a Tapachula, o están en Monterrey, o están en Veracruz, en Puebla, o están aquí en Coahuila, y no es así, no es tan fácil, pero vienen engañados y vienen pagando una cantidad, todo lo que tienen a estas bandas que están operando y siguen operando desde Sudamérica y están aquí en nuestro país. Y de ahí también, por ejemplo, las detenciones muy grandes, por ejemplo, los últimos días recuerdo del CBP, que de personas que cruzaron en gran cantidad por Jiménez, Coahuila y por Ocampo. ¿Qué está pasando con estas bandas? Pues sí, es realmente cierto. Desgraciadamente tenemos países en donde la presencia delictiva permite este tipo de situaciones que se convierten en un problema. Sin embargo, pues por desgracia, si los países tuviéramos una regulación mucho más protectora de estas personas, si las regulaciones migratorias de todos los países, incluyendo México, pero no es exclusivo de este país, así es Estados Unidos, así es Guatemala, así son los demás países. Si tuviéramos leyes que protegieran, evitaríamos que estas personas tuvieran la necesidad de tener que entrar a un país de forma irregular. En México, recordarles que ingresar sin documentos migratorios no es un delito, por consecuencia no le podemos llamar que es un acto ilegal, es un acto irregular, que en términos legales es diferente, pero insistimos, si tuviéramos leyes de protección, esta gente pudiera ser protegida en este país. Algo que es bien importante y que no me cansaré de insistir es que esta gente necesita ser protegida. Y de acuerdo al derecho internacional, México y todos los demás países, incluyendo Estados Unidos, tenemos no solamente la oportunidad, sino la obligación de proteger a estas personas. Sin embargo, estamos haciendo oídos sordos, estamos haciendo oídos ciegos también, y estamos pensando que esta gente está aquí, pues parecería que como por diversión, ¿verdad? Y entonces parecería que es un tema de opción. Esta gente no está teniendo ningún tipo de opción. Esta ya es la última salida para poder salvar su vida. Entonces tenemos que ver a esta gente como sobrevivientes, no culparlas, no responsabilizarlas y asumir que en la medida en que tengamos estas leyes tan restrictivas, en lugar de promover la eliminación de las bandas delictivas y de la criminalidad, las estamos promoviendo. Entonces, sí hay que hacer un llamado a una estrategia regional. Aquí no se trata solamente de que México cambie su legislación migratoria, se trata de ser parte de una misma región, asumir la problemática regional e intentar desarrollar estrategias políticas de protección a estas personas que incluyan pues la inserción local, pero también el desarrollo de ellos y de ellas. Pero quiero compartirte que no todo es pues negativo.
quiero compartirte que hay miles de personas centroamericanas e inclusive de Haití que ya están viviendo en Coahuila, que ya se han incorporado al campo laboral, que ya están inclusive pagando impuestos y que están desarrollando la economía local. Quiere decir que no veamos solamente a esta gente como gente que nos está causando más gastos económicos, sino también si sabemos aprovechar las capacidades de esta gente, inclusive puede aumentar la capacidad económica de este país. Y como muestra, pues estas personas que como te compartía, ya son más de 1,700 solamente en Saltillo y que todas están pagando impuestos, están pagando seguro social y que están fortaleciendo el trabajo de las empresas que, por decirlo de menos, pues han tenido escasez de mano de obra e inclusive había riesgo de que algunas tuvieran que salir de la entidad justo por no encontrar gente que quiera trabajar para estas empresas. Entonces, la presencia de las personas migrantes ha mantenido pues el repunte de la economía del estado de Coahuila y este es un ejemplo de que si nos unimos en la protección de estas personas, esta gente puede darle mucho, no solamente a México, no solamente a Coahuila, sino a cualquier lugar donde esta gente ya inicie una vida laboral y una vida social. Alberto, por último, van a tener en unos cuantos días, el 11 de diciembre, si no mal recuerdo, un evento llamado el Zapatón, ese beneficio de quienes reciben apoyo de la Casa del Migrante. ¿De qué se trata? Para hacer una invitación a la comunidad. Sí, muchísimas gracias por recordarnos de esta colecta que está haciendo un colectivo que se llama Los Amigos del Migrante. Los Amigos del Migrante es un grupo de jóvenes de Saltillo y de Coahuila que desde hace aproximadamente 5 años, cada año le piden a la comunidad que donen zapatos, zapatos en buen estado, sobre todo para hombres, y lo que hacen es juntarlos, la gente puede llevar sus donativos a la Casa del Migrante de Saltillo y ahí van a ser todos pues por algún tiempo guardados, un tiempo mínimo, por supuesto, porque se necesitan, en lo que termina la campaña, que estará ya por finalizar en el mes de diciembre. Después se hace un conteo y se hace una entrega oficial para que podamos entregarla a las personas migrantes este diciembre. En el zapatón, pues cualquier persona que quiera donar zapatos, que es una de las necesidades más grandes de las personas migrantes, pues son bien recibidos, pero también quien tenga una chamarra, un suéter, unos calcetines, pues tampoco están de más. Entonces es una campaña abierta que organiza el colectivo Amigos del Migrante y es para beneficio de las personas que se albergan en la Casa del Migrante o que transitan. Compartirte que tristemente no todas las personas que llegan a pedir auxilio a la casa podemos ingresarlas, estamos a tope. Hemos tenido días con más de 170 personas cuando nuestro límite son 140 y este límite se ha establecido por recomendaciones del sector salud para evitar la propagación de la COVID-19 y poner a la gente en riesgo. Sin embargo, la gente que se queda afuera, que son entre 30 o 40 personas diarias, pues se les da alimentos, se les da asistencia médica, pero también se les da ropa y pues unos zapatos, en definitiva, no les cae nada mal a esta gente que por desgracia ya no pueden ingresar. Entonces, gracias por hacer esta pregunta, gracias por invitar a tus oyentes, a tus televidentes a sumarse a esta campaña que no es en beneficio de la Casa del Migrante, sino en beneficio de la gente que alberga la Casa del Migrante, que son personas migrantes de todo el continente e inclusive transcontinentales. Compartirte que en este momento tenemos gente inclusive que viene de África, de países como Eritrea, que están también huyendo de la violencia. Entonces no únicamente estamos recibiendo gente de este continente, sino ya hay gente transcontinental que pues necesita de esta ayuda y de la gente y de tu auditorio. Agradecemos a Alberto Xicotenca, director de la Casa del Migrante de Saltillo, por esta información y por estos datos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo y un gusto y bonitas fechas navideñas. Que la pasen muy bien.